Bueno, hoy vamos a arrancar a ver otro tipo de estructuras que se llaman árboles, que va a estar relacionado con diccionarios. El tema es que no podemos ir directo a cómo esto nos ayuda en diccionarios sin explicar un poquito sobre la estructura per se. Sin eso vamos a estar medio en la nada. Entonces vamos a hablar un poquito. Ah, y me acabo de dar cuenta, momento, bánquenme. Tengo que ir a buscar el coso para dibujar porque me acabo de recordar que tengo que dibujar en un momento. Estaba convencido de que tenía todo y me acuerdo, porque no hay mucha diapositiva, la verdad, el día de hoy. Entonces, incluso hasta este cuatrimestre ni siquiera estaban estas diapositivas acá porque no hay mucho contenido. Pero como sé que después las quieren por cualquier cosa, a mí no me molesta. Un segundito. Ok, pero que esté todo en orden. Sí, listo. Ok. Entonces, vamos a hablar. Ah, bueno, sí. Antes, hoy es 3 del 10, hoy no es 3 del 10, hoy es 2 del 10, pero el cuatrimestre que agregué esta diapositiva era 3 del 10 y no lo voy a cambiar. Y bueno, el 3 del 10 de hace 3 años adopté a mi gato. En realidad también el 1 de octubre se cumplieron 4 años que adopté al gato, pero bueno, yo dejo foto de gatitos. Entonces, lo único que quería dejar, siempre dejo el mensaje de adopten, no compren. Así que, y si alguien piensa que soy el meme de los Simpsons, sí, soy. Em, Así que, bueno, volviendo a la programación habitual, vamos a hablar un poquito de qué son estos árboles, ¿sí? Entonces, ustedes en estos momentos, espero, más o menos, piensen en estructuras enlazadas, es una boludez. Eh, pero vamos a empezar a ver unas estructuras enlazadas un poquito más complicadas y que tienen una vuelta más, ¿sí? Después incluso lo vamos a, más para el final de la materia, vamos a tener más todavía sobre esto. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es un árbol? Un árbol es una estructura enlazada que tiene más de un siguiente, per se, ¿sí? Que los llamamos hijos, donde además tiene algunas características más, o sea, no hay ninguna circularidad ni nada por el estilo, ¿sí? Pero, por ejemplo, este árbol tiene acá, este no tiene 3 hijos, este tiene 1, este no tiene ninguno, este tiene 2 acá, este tiene 3, ¿sí? Simplemente tenemos esa definición por ahora de qué es un árbol. Después hay una forma un poco más formal, una definición más formal de qué es un árbol, pero necesitamos ver cosas más avanzadas en la materia, ya lo iremos viendo. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este momento con lo que son los árboles binarios, es decir, con árboles donde cada nodo puede tener hasta 2 hijos. ¿Sí? A esos hijos los vamos a llamar hijo izquierdo e hijo derecho. El hijo izquierdo es el que va a la izquierda y el derecho es el que va a la derecha. Yo ahora en esta clase voy a tratar, yo sé que para ustedes esta es mi izquierda y esta es mi derecha. Corríjame si estoy equivocado, lo cual voy a tratar de ser conciso y decir izquierda, derecha, lo cual me rompe el cerebro, pero bueno, para que ustedes puedan seguirme mejor. ¿Los nodos pueden tener el mismo hijo? No. O sea, no hay ningún tipo de estos dos van al mismo. En un árbol, no. En otros contextos podría pasar, pero en este no. Entonces, esta es la forma que tiene, esta es la forma que tiene un árbol binario per se. O sea, este tiene 2 hijos, este de acá tiene 2, este tiene 1, este tiene 1, acá tenemos algunos que no tienen hijos. ¿Sí? Esa es
esencialmente la forma que va a tener. No vamos a tener casos raros donde sí, donde dos nodos tengan como hijo al mismo, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener algunas pequeñas definiciones o glosarios. Vamos a poner nombres a algunas cosas. Primero, la raíz de un árbol es el padre de todo el árbol, es decir, en este caso, este. ¿Sí? Y a su vez, el hijo izquierdo es la raíz del subárbol izquierdo y el derecho es la raíz del subárbol derecho. Es decir, esta es la raíz del árbol. Y esta es la raíz de todo este árbol, porque esta es una estructura recursiva. ¿Sí? Y este de acá es el hijo derecho, y entonces la raíz del subárbol derecho es la raíz de este subárbol. ¿Sí? Entonces, tenemos una estructura en sí recursiva. Las estructuras enlazadas son medio recursivas, así que eso no hay ningún problema. Eso por un lado. Después tenemos hojas. Las hojas son los nodos que no tienen hijos. Y los nodos internos son los nodos que tienen al menos un hijo. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá tenemos estas tres hojas. Y después tenemos nodos internos, que son este y este. Y después, la raíz es medio borde, si se considera un nodo interno. Nosotros, por una cuestión de simplicidad, vamos a considerarlo como un nodo interno. Es lo más fácil. ¿Sí? Entonces, los nodos internos son los que tienen al menos un hijo, incluyendo a la raíz. Que es lo mismo que decir todos aquellos que no son hojas, porque, bueno, todos los que son hojas, bueno, son hojas y ya. Segundo. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿una pregunta? ¿Alguna duda con estas definiciones, con esto que estamos diciendo por acá? Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Bueno, vamos, Bondi, correte. Dale. Bueno, entonces, supongamos que yo tengo mi árbol binario, ¿sí? Si yo quisiera hacer búsquedas, por ejemplo, supongamos que en cada uno de estos nodos guardo datos, pongámosle que son las claves de un diccionario, que empezamos con eso, ¿sí? Entonces, supongamos incluso que guardé claves, valores, pues ya que estamos en el contexto de que estamos viendo cosas con diccionarios, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer las búsquedas? Supónganse que mi estructura, yo tengo un puntero, tengo un puntero a la raíz del árbol, ¿sí? Acá tengo un puntero al nodo que adentro tiene una A, y estoy buscando la W, por decir alguno, ¿eh? ¿Cómo hago? Para buscar a la W. O para buscar a la Z, cualquier. Buscas en una rama primero y si no está, buscas en la otra, dice Nicolás. Después, Jezabel dice, tenés que recorrer todos los nodos, recorrer izquierda, derecha. Exactamente. O sea, tenemos un tema que es, ok, tengo que ir a izquierda y tengo que ir a derecha. Tengo que revisar todos los nodos. Entonces, ¿cuál es la complejidad de eso? De ver en sí, ir izquierda, derecha y ver, che, este es el nodo, este es el nodo, este es el nodo. ¿Sí? Es lineal, bien, estamos bien. Esto va a tener una complejidad lineal. Porque al final del día, en el peor de los casos, el elemento no está, tengo que pasar por todos los nodos, haciendo operaciones todas en tiempo constante en sí. ¿Sí? Ok, entonces, esto es lineal. Es decir, me cuesta lo mismo que si hubiese hecho mi diccionario con una lista enlazada. Lo cual me está diciendo, y no te hagas un diccionario en un árbol, porque no tenés ninguna ventaja con respecto al hash, evidentemente. Y a cambio, te tarda lo mismo que una lista. Entonces, si querés, por alguna razón, hacer una implementación que no sea el hash, bueno, listo,
hacerlo con una lista, o hacerlo con un vector, o hacerlo con algo, pero no lo hagas con esto. ¿Sí? Bueno, la respuesta es no lo vamos a hacer con esto, pero necesitamos este primer escalón para entender algunas cosas de árboles, y la clase que viene vamos a ver una estructura que usa, o sea, que se basa en esto, y tiene algunas propiedades muy interesantes, ¿sí? Y que va a ser mejor que buscar todo de forma lineal. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio con árboles, ¿sí? Supónganse que yo tengo, esta es mi estructura de árbol, porque pintó. Yo quiero calcular la altura del árbol, es decir, ahí voy un segundito con la... Oye, la altura del árbol. En este caso, podemos definir la altura del árbol como la distancia más larga entre la raíz y alguna de las hojas. Esa es una forma de definirlo. La otra forma de definirlo es simplemente, mira, esto acá, la altura, es 4 en este caso, es 4, no es muy difícil de verlo, 1, 2, 3, 4, porque acá tenemos el camino más largo, o simplemente porque tenemos 4 niveles, ¿sí? Nada más. Bueno, la altura es 4, ¿sí? Y si uso un orden específico para qué nodo va a qué lado, podemos llegar a hacer cosas. Por ahora nos quedamos en que esto así nomás no es suficiente. Y ahora vamos a estar jugando con árboles. Primero entendamos árboles y después vemos cómo los podemos tunear para que nos sirvan. ¿Sí? No corramos. Primero caminemos, después podemos correr. Entonces, yo les planteo esto, ¿sí? Queremos hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a codear un rato, ¿sí? Voy a... A ver. Tengo esto... ¿Dónde lo tengo? Acá está. ¿Sí? Acá tengo nada más para otro ejercicio, eso después lo vemos. Entonces, acá tengo... Si hay alguien, si no se ve o algo, avísenme, pero por ahora asumo que está bien porque a mí me lo está mostrando como que se ve. Entonces, tengo acá mi árbol, acá lo puse que nada más que era string para hacerme más fácil las pruebas y nada más. Y no llenar cosas genéricos que no tenía ganas. Entonces, ahora me pregunto, quiero conseguir la altura del árbol. ¿Cómo puedo hacer? Primero, el logaritmo en base 2. Nada me dice que esto está balanceado. O sea, esto puede ser una cosa medio rara, haciendo en zigzag o lo que fuere. No lo podemos hacer. Ok, comparando contadores, pero no sé de dónde salió un contador. Un contador hasta que no haya más hijos, pero no sé de dónde salieron hijos. O sea, una especie de división y conquista, tiró Tomás. Ahí tiene un poco más de chance. Ezequiel dice, se podría hacer una función recursiva. Bien, a ver. Y ahí tiró la posta. ¿Sí? Los árboles son estructuras recursivas. Resolver problemas de árboles de forma iterativa, a ver, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ahora, la van a pasar muy mal y probablemente lo hagan mal. No por ustedes, es porque si uno escribe las cosas de forma rebuscada, en general va a tender a tener más errores, no es una cuestión de habilidad. Además, ni siquiera les va a quedar lindo, eso es lo peor. Entonces, los algoritmos sobre árboles se hacen de forma recursiva. ¿Sí? No se la compliquen, no hagan boludeces. Háganlos de forma recursiva. Si después, qué sé yo, se sienten canchero o lo que fuere, bueno, recursivo primero. Ok. Si mi algoritmo va a ser recursivo, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? En el caso base, Bien, en el caso base, o sea, siempre hagamos recursivo, primero pensemos caso base, después vemos. Ok, ¿cuál es el caso base en este caso? Ahí Martín dice que no tenga hijos, si es una hoja, la altura es 1. Bien, ok, ese es un buen caso base, pero tiene algunos problemas. ¿Qué es más caso base todavía? Más caso base que eso. Que ni siquiera haya una raíz. Bien, si no hay raíz, o sea, si ni siquiera hay hoja, listo, ya está. ¿Cuánto vale? En ese caso la altura. 0. Ahí dice Martín, 0. Bien. Entonces,
Este caso base se lo tatúan. O sea, pónganselo al lado del teorema maestro, se lo ponen al lado. If ABB igual nil. No digo retorno cero, el retorno cero depende del problema, ¿no? Qué es lo que hay que devolver en el caso base. Si hay que devolver algo. Pero el caso base es, por excelencia, con el problema de árboles, es if ABB igual al nil. Eso nos va a hacer que nuestros algoritmos sean mucho más sencillos. Mucho. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasaría si hubiésemos puesto como caso base que el árbol, que el árbol no tenga hijos? O sea, que este nodo no tenga hijos. Vamos a verlo. ¿Sí? O sea, ¿puede haber algún caso donde no sea este el caso base? Sí, por supuesto, hay excepciones, hay casos muy, por ejemplo, no sé, si estoy buscando el elemento máximo tal vez de un árbol, porque ahí tenés que tener algo. No puedes tener nada, porque ¿qué devolves en ese caso? ¿Sí? O sea, en casos donde no tiene sentido que no haya nada, por ejemplo, ahí podría ser, ¿sí? Que no sea este el caso base. ¿Sí? ¿Pueden haber más casos base que esto? O sea, más if después, qué sé yo. Sí, por supuesto, podrían haber más. Pero este va. Salvo que digan, che, esto no tiene sentido. ¿Sí? O sea, primero piensen en ponerlo a este caso base. Como empiecen a escribir el algoritmo if ABB igual nil. Después piensen, o sea, obviamente después cuando se agarran cancha se van a ir dando cuenta, lo que fuere. Mínimo cuando recién estén comenzando a ejercitar con cosas, la primera línea es if ABB igual nil. Y ahí devuelven algo o no devuelven porque la función es void y bueno, simplemente no hacen nada. ¿Sí? Hacen un return nada más. Ok, hasta ahí está todo bien. Entonces, ya esto yo les prometo que gracias a esto el código va a quedar mucho más sencillo. Ok, supongamos que no estamos en este caso base. ¿Sí? ¿Cómo podremos hacer entonces? Que estoy en el caso general, o sea, por lo menos tengo nodo. ¿Qué podemos hacer? Tendremos que tener un contador de seguro. Ok, podremos tener un contador. Sí, contador. ¿Y qué hacemos con esto? Sacar sumas 1 más la altura del hijo izquierdo más la altura del hijo derecho. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a hacer 1 más altura, perdón, del hijo izquierdo y del derecho. Y hasta acá aparecería. Sí, ahí saltó el problema. Acá no tenemos que sumar. Si yo sumo esto me va a sumar la cantidad de nodos que tiene el árbol. Fíjense lo que está haciendo esto va a ir yendo cuando llegue a los casos base, va a volver a las hojas, por cada una de las hojas va a sumar 1, cuando vuelva a los padres va a sumar 1 por ese padre, más la cantidad de nodos que tiene el hijo. Esto literalmente, este código escrito así, devuelve la cantidad de nodos que tiene el árbol. ¿Sí? Entonces ahí, como primero mencioné Ezequiel y ahora mencionan a Andrea, tenemos que obtener el máximo. Voy a crear una función max, no para máximo, a b int, que devuelve int, if a mayor a b, return a, else, return b. Bien. Entonces, acá simplemente podemos hacer máximo de la altura del izquierdo y la altura del derecho. Acá está, me animo y podemos hacer esto. ¿Sí? Y ahí tenemos una función. Entonces, acá yo ya precavido, el muchacho, creo que me escribí el mismo árbol que teníamos en las diapositivas, que vamos a ver que lo que esperamos, o sea, más allá de esto nada más porque estoy escribiendo a manopla, para ir poniendo las estructuras de los nodos, más allá de lo feo que se ve, lo único importante es que la altura tiene que ser 4. Vamos a ver, y nos debería devolver 4. Perfecto. Funciona para mi caso. Funciona para un caso, funciona para todos, por supuesto. Deberíamos tener más escenarios, pero bueno,
Si quieren podemos hacerle un seguimiento. Si alguien dice, Martín, no veo cómo esto funciona, no entiendo por qué esto funcionaría. Ahora después, si no, después charlo por qué el caso de nodo hoja como caso base no estaría bueno. Pero primero, quiero ver que todos me siguen que esto funciona. Si alguien no lo termina de entender, si alguien no lo ve, por favor, es un buen momento. Este es el ejercicio más simple de árboles que puede haber. No hay más simple que esto. O sea, el único equivalente a simple de esto es contar la cantidad de nodos, que es nada más. Ahí José dice, yo no lo entiendo. Ok, lo que vamos a hacer, voy un segundito a las diapositivas para mostrar el algoritmo con un dibujito. ¿Sí? Lo que hace el algoritmo en sí es decir, a ver, la altura de este árbol está relacionada con, ok, che, a ver, veamos la altura del lado izquierdo y la altura del derecho. ¿Sí? Y necesariamente la altura del árbol va a estar relacionada con la que sea más grande, porque si este lado tiene 3, o sea, altura 3, y este tiene acá, y sigue a la izquierda, y sigue a la izquierda, y sigue, no importa cuántos que acá tenga 3, lo que importa es que la altura va a estar dado por el que tenga el máximo, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con el lado más grande. Y después le sumamos 1 porque este mismo nodo le suma 1, ¿sí? Entonces, yo recursivamente lo que hago es, voy a la izquierda, este va a la izquierda, y este va a la izquierda. Como no hay nada, ¿sí? Acá es nil, tenemos el arbolito nil, va a devolver 0, porque al no haber árbol, devuelve 0. En L decimos, a ver, bueno, ya terminó con el lado izquierdo, voy con el lado derecho, y va a pasar lo mismo, va a devolver 0. Entonces va a decir, ¿cuál es el máximo entre 0 y 0? 0, más 1 por mí mismo, 1. Tiene sentido, una hoja tiene altura 1, siempre, no importa dónde esté parada. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Cuando vuelva a C, terminó del lado izquierdo, va a ir al lado derecho. ¿Sí? Y le va a pasar lo mismo, porque es una hoja, va a tener altura 1. Cuando vuelva a C, se va a fijar, ok, ¿quién es el máximo? O sea, la altura de C es el máximo entre la altura de L y la de K, que en este caso es 1 y 1, así que se queda con 1. Más 1, 2. El más 1 es por C, porque C le suma 1 a la altura de esto. Terminamos, vamos a A, o sea, volvemos en la recursividad, A dice, bueno, ahora llamo para la derecha. H va a llamar para su hijo izquierdo, que no tiene, 0. Llama para su hijo derecho, este llama para su hijo izquierdo, y acá, bueno, como es una hoja, le vuelve a dar 1. Cuando vuelve en la recursividad, W llama para el lado derecho, ¿sí? Se fija, no tengo hoja, o sea, no hay nada, así que vuelve, ese caso base, vuelve a 0. Entonces W dice, ok, mi altura es el máximo entre mi altura a la izquierda, que es 1, y la altura a la derecha, que es 0. Obviamente es 1. Y a ese máximo le sumo 1. La altura de W es 2. Cuando vuelvo a H, hace lo mismo. La altura a la izquierda es 0, la altura a la derecha es 2, me quedo con el máximo, y le sumo 1. ¿Sí? 3. Cuando vuelve, A dice, ok, a mi izquierda tengo altura 2, a mi derecha tengo altura 3, me quedo con el máximo y le sumo 1 por mí mismo. ¿Sí? Ahí se entendió mejor qué es lo que hace en sí no sé si sumarlos, pero... perdón. Entonces, vuelvo un segundito al código. Entonces, si quieren, hacemos un seguimiento, o sea, literalmente hacer lo que les acabo de mostrar, pero lo podemos hacer poniendo breakpoints o lo que fuera. Eso, si ustedes quieren, díganme, no hay problema. Si no, charlamos un poquito de qué pasa con el otro caso base. ¿Necesitan que hagamos el seguimiento o estamos bien? O si no, después cualquier cosa también tenemos otro ejemplo más que, si lo ven, hay otro. Así que podemos también iterar sobre eso. Entonces, es muy común que, especialmente cuando recién estamos comenzando a hablar de estos ejercicios, incluso les pasó, pero es lo más razonable que les suceda, es decir, mi caso base es cuando tengo un nodo hoja, es decir, cuando tengo un nodo sin hijos. Yo podría hacer eso. Y supongamos que yo comento esto y pongo if ab.get
izquierda es igual a nil. Y AB punto derecha es igual a nil. Return 1. ¿Sí? Tal como dijimos antes. Y después esta parte del código no va a cambiar. Por eso es lo mismo. ¿Qué problemas tiene esto? A ver si alguien los puede ir viendo. O sea, ese pequeño cambio uno pensaría, me adelantaste un poco caso base, ¿cuál es el problema? Bueno, Leticia dice, AB podría ser nil, o sea, efectivamente mi árbol original podría ser el nulo y no estás considerando ese caso. Eso es cierto, ese es un primer problema. No es el más grave, ni siquiera. O sea, increíblemente, comernos un caso no es lo más grave. Pero, ¿en qué otro caso podríamos llegar con AB nil? E incluso, si se fijan en el seguimiento que hicimos, eso pasó. Ok, si llego una hoja no va a pasar, porque si yo llego una hoja, voy a caer que AB punto izquierda es igual a nil y AB punto derecha es igual a nil y voy a devolver 1. Entonces, no voy a llamar para sus hijos. Así que ese problema no lo vamos a tener. Pero ahí, bueno, ahí Leticia dice, ¿qué pasa si, o también Matías dicen, si yo tengo un solo hijo? Y ahí tenemos un problema. Si el árbol, o sea, el nodo en el que estoy yo, árbol, nodo como, ¿no? Tiene un solo hijo, o sea, no tiene dos, así que no tiene efectivamente dos, sino que tiene uno solo y por ende no cae en el caso base, en ese caso tendríamos que, eventualmente, ok, no entramos al caso base, entonces vamos a entrar por AB punto izquierda, punto altura, y AB punto derecha, punto de altura. Para alguno de los dos va a ser nil, ¿sí? En el caso de que tenga un solo hijo. Supongamos que el izquierdo es nil. Bueno, automáticamente entro por el izquierdo, hago esto y rompe la ejecución. Me tira un panic, porque me dice, estás tratando de acceder a nil, o sea, de referenciar nil. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo podríamos resolver? Una forma podría decir, bueno, a ver, else if AB punto izquierdo es igual a nil. AB punto derecho es distinto de nil para... Vamos a tener que hacer return 1 más AB punto der punto altura. Else if AB punto izquierda es distinto de nil. AB punto derecha es nil. Hacer lo mismo, pero con derecha, con izquierda. Y si no, hay que hacer esto. Espero que se note que tenemos que tener mucho cuidado. Ok, bueno, si el izquierdo entonces es nil y si el derecho entonces es nil y no sé qué, hay que considerar un montón de otros casos. Comparen esto con lo que hicimos antes. Lo único que teníamos que haber hecho para no tener que andar... A ver, para un segundo. Porque ahora el izquierdo podría ser nil y el derecho no. Ok, tengo que considerar ese caso. Para no terminar metiéndome en la función en un escenario que no. ¿Sí? Entonces, justamente por todo eso es que le decimos, ok, esto no. Hacemos esto. ¿Sí? Si después queremos considerar el caso de porque lo que sea del problema, ¿sí? Lo que sea del problema me conviene considerar el caso de tener hijo izquierdo y no derecho, qué sé yo, ok, ahí pueden hacerlo. Pero probablemente de esta forma por lo menos se están atajando. De vuelta, este caso va. Salvo que diga que realmente estén convencidos. O sea, primero, mínimo cuando estén practicando, primero escríbanlo. Escriban este if. El return, obviamente, de vuelta, corresponde al problema. No es que siempre va a ser 0. No puede no devolver int la función. Pero mi punto es, primero escríbanse este if con un return que corresponda a ese caso. Y después, si dicen, che, no, al final esto no va, o lo que fuera, o sea, después que lo dicen, che, este caso no tiene sentido, o no puedo escribir un return, no sé, estoy buscando el máximo de un árbol, ¿qué te escribo en un return del máximo de un árbol que no existe? Como no te puedo volver nada. Salvo que me diga el enunciado que devuelva algo en particular, no puedo. Bueno, entonces, salvo una cosa medio así, que hay ejercicios en la guía que son, creo que hay un ejercicio, si no me equivoco, hay un ejercicio,
que tiene algo así. Si no, este if va. O sea, fíjense, o sea, no sé cuántos ejercicios hay en la guía. Hay, no sé, 20. Bueno, hay uno. Y que fue bastante rebuscado. Así que eso es lo que quiero grabarles ahora en la cabeza. Si ustedes salen de clase y dicen, un árbol es una estructura que tiene hijo izquierdo, hijo derecho, y donde para los algoritmos tengo que poner primero if ABB igual, if AB, perdón, AB de árbol binario, igual nil, o if árbol igual nil. Listo. Eso es lo primero que quiero que saquen de todo esto. ¿Sí? Ok. Ahora volvemos a las diapos. Ok, hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Podemos seguir avanzando? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la complejidad, ¿sí? O sea, oye, tengo que corregir, siempre me olvido de corregirlo, pero es que vi las diapos hoy, pero no me di cuenta que tiene mala diapositiva. Ok, les consulto yo a ustedes. ¿Cuál es la complejidad de esto? De obtener la altura. Maxi dice ODN, Santiago dice lineal, ODH, lineal, no sé, H supongo que sería la altura en ese caso. Ahí tenemos un problema. H no es parámetro del problema, supongo N es la cantidad de nodos del árbol, ¿sí? Y además, no depende de la altura del árbol. La altura supongamos que fuera logarítmica en el mejor de los casos. Esto es peor porque yo tengo que revisar todos los nodos, ¿sí? Entonces, evidentemente esto es por lo menos lineal porque tengo que revisar todos los nodos, porque tengo que ir a todos los nodos para ver en qué altura están, básicamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos que puede ser peor que lineal también. Sí, a veces surge que esto es logarítmico. No, esto es peor que logarítmico porque yo tengo que ver todos los nodos. Pero por cada nodo yo hago algunas pequeñas comparaciones, calculo máximo izquierda, derecha, no hago mucho más que eso, un if. Entonces, todo es constante. Entonces, voy a cada nodo una vez y solo una vez. Volver en la recursividad no es que vuelvo a ir, estoy volviendo a la recursividad. Entonces, yo a cada nodo voy una vez y hago operaciones de tiempo constante. Entonces, estoy haciendo un ODN en cantidad de nodos, ¿sí? Perfecto. Eso, por un lado, eso es una explicación intuitiva. También podremos verlo por el teorema maestro. Yo puedo plantear la ecuación de recurrencia. Esto es un algoritmo de división y conquista, ¿sí? Entonces yo puedo plantear que TDN es 2 veces TDN dividido 2 más O de 1. ¿Sí? Si se fijan, yo tengo dos llamados recursivos, uno para izquierda, otro para derecha. Podríamos decir que más o menos tenemos la mitad de los nodos en cada lado. Podemos hacerlo parecido a Quicksort. Esto, decir, bueno, y todo lo demás es tiempo constante. Si esto aplicamos el teorema maestro, es como hallar el máximo por división y conquista. Acá no estábamos buscando el máximo, estamos buscando el máximo de la estructura, o sea, de cómo está hecha la estructura, o sea, pero tiene una semejanza, ¿sí? Ah, sí, la recurrencia es exactamente igual a la de buscar el máximo por división y conquista. Exactamente, sí, perfecto. Entonces tenemos acá 2TDN dividido 2 más un tiempo constante. Y esto lo pasamos por por el teorema maestro y eso nos da ODN, efectivamente. ¿Sí? O sea, por un lado o por el otro. ¿Cuál creen que es la forma correcta o sea, de justificar la complejidad? Obviamente tiene que llegar a que es lineal, pero ¿cuál creen que es la forma correcta estoy en un parcialito y tengo que escribir? O sea, nosotros le decimos, ok, calcula la altura en árbol, qué sé yo, ok, escriben el algoritmo, tienen que justificar la complejidad, la justifican. ¿Por qué dos métodos podemos ir? O sea, ¿cuál de los dos dirían ustedes que tiene que ir? O sea, tienen opción A y opción B. O opción C me da lo mismo. Bien, a ver, la respuesta, ahí dicen, el teorema maestro, tipo, ¿por qué puse A, B y C? Bueno, está bien. La gran mayoría dicen teorema maestro,
Y Nicolás dice las dos. La respuesta es la de Nicolás. Las dos son correctas. ¿Por qué? Primero, o sea, el teorema maestro, a quien le parezca más seguro, más claro o lo que fuere, perfecto, pueden ir por esa, tranquilamente. El ir por el lado intuitivo de explicar justamente, mira, a ver, estoy pasando por todos los nodos una vez, solo una vez, haciendo operaciones de tiempo constante, esto es lineal. Listo, perfecto. Al final del día, o sea, una cosa es en el contexto de les estamos evaluando división y conquista, tiene que ser el teorema, ok, listo. Pero al final del día ustedes van a terminar la materia y el teorema maestro se lo van a acordar un rato más cuando cursen teoría de algoritmos, pero no mucho más que eso. Después se lo van a olvidar. O sea, yo me lo acuerdo porque, bueno, después de tantos años me lo tengo que poder acordar, ¿no? Pero después, ni me interesa que se lo acuerden de acá a 4 años, cuando estén a punto de recibirse, qué sé yo. No, sí, el teorema maestro. No, la verdad que, aunque sepan que existe, que en algún caso, si de repente escuchan división y conquista, sí, es para había un teorema de esto, buenísimo, listo, ¿sí? ¿Para qué o sea, el tatuaje está bueno, qué sé yo. O sea, existen los tatuajes de henna igual, ¿eh? Cada uno iba por donde quería. Entonces, la realidad es que uno no se va a acordar de muchas fórmulas que ve, salvo algunos casos muy particulares o por el estilo. Pero lo que me importa es que les quede el concepto. O sea, me gustaría que vean un problema un algoritmo como el que acabamos de ver y que digan, esto es ODN, esto es lineal. O sea, que lo puedan ver. ¿Sí? Es como, bueno, está bien, estoy haciendo llamado mitad y mitad, pero estoy viendo todos los elementos al final del día. ¿Sí? No es trivial para cualquier caso, ¿eh? Para un caso como estos, que son más lineales y qué sé yo, son más fáciles. Por eso digo, no descarten la existencia del teorema porque les puede llegar a servir en un caso más complejo. ¿Sí? Pero en muchos casos la versión intuitiva ya es más que suficiente. ¿Sí? Hago este momento, este paréntesis para decirle, cualquiera de las dos justificaciones está bien. Obviamente, siempre y cuando las escriban bien, ¿sí? Así que bueno, no te preocupes que igual el tatuaje te sirve mínimo para o sea, sirve para esta materia y para el cuatrimestre que viene, o sea, suponiendo en teoría de algoritmos. Ahí todavía funciona. Después, dicho eso, voy a hacer una aclaración al final de la clase para hablar una cosa del parcerito. Pero, bueno, dicho eso, vamos a hablar de otra cosa que tienen los árboles, ¿sí? A diferencia de una lista que no tiene mucho interés, es como, ¿cómo recorremos una lista? Y de principio a fin, no hay mucha más vuelta, ¿sí? Si alguien se quiere hacer el cheto, puede hacerlo de fin a principio, no sé, apilando los nodos, haciendo algo recursivo, por el estilo. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Sí, se puede. Pero no hay más que eso. Con un árbol tenemos varias alternativas. Vamos a ver 4 iteradores, 4 tipos de iteraciones. Pues obviamente están sus iteradores externos e internos, pero tenemos un recorrido pre-order, in-order, post-order y por niveles. ¿Sí? Vamos a ver cada uno. Los primeros 3 son muy parecidos, pero tienen resultados muy diferentes. El recorrido por niveles es el que se distingue un poco más. ¿Sí? Entonces vamos a ver. El recorrido pre-order, supónganse que lo vamos a hacer en el contexto de una iteración interna. El iterador interno de un árbol es muy fácil de hacer, muy fácil. Incluso los 3 iteradores, vienen 3 al precio de 1, prácticamente. ¿Sí? En cambio, el iterador por niveles tiene una complicación extra, no muy grande, pero bueno, ahora lo charlamos. Entonces, preorder, lo que hacemos es decir, primero aplico la función a mí, o sea, a mí, supónganse que yo soy una hoja, perdón, una hoja no, un nodo, yo soy un nodo. ¿Sí? Primero aplico la función a mí, cuando digo a mí no es al nodo, es al dato, ¿sí? Porque esto es algo que me pasa a Bárbara no tiene ni idea de nodos, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí? Esto, entonces se lo aplico al dato. Dato, clave, lo que fue. Después llamo recursivamente para mi eje izquierdo y cuando termina, llamo recursivamente para mi lado derecho. Eso es el pre-order. Vamos con el in-order. El in-order es muy parecido, sí, recuerden, o sea, siempre está el caso base de if ABB igual nil, con esto ya resolvemos, no tenemos que considerar el caso de qué pasa si tengo un solo hijo, nada, con esto ya estamos completamente cuidados, ¿sí? Entonces, in-order va a ser,
Primero aplica, uy, me tengo que acordar, primero aplica al hijo izquierdo, luego a mí, luego al hijo derecho. ¿Sí? El preorder era mi, hijo izquierdo, hijo derecho. Acá, hijo izquierdo, yo, hijo derecho. Postorder es, por supuesto, el que falta. ¿Sí? Postorder es primero hijo izquierdo, después hijo derecho, después a mí. No les puedo explicar cómo me está rompiendo el cerebro decir izquierdo y levantar la mano derecha. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un seguimiento y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Y el recorrido por niveles, lo que vamos a hacer es iterando por niveles. O sea, vamos a ir literalmente, vamos al primero, después a los otros dos, después a los que estén acá, los que estén acá. Vamos a ir nivel por nivel, de izquierda a derecha. Entonces, lo que vamos a usar auxiliarmente es una cola. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es encolar la raíz y después, cuando desencolamos, encolamos sus hijos. ¿Sí? Aplico la función y encolo sus hijos. Así hasta que la cola esté vacía. ¿Sí? Siempre y cuando los hijos existan. Los podría encolar también si no existieran. Simplemente en algún lado tiene que estar el if para no aplicarlo a nil. Ok. Hasta acá, ¿me siguen? Más o menos, o sea, ¿cuál es la idea? Ahora vamos a hacer un seguimiento y vamos a ver bien cómo se distinguen. ¿Estamos bien? Déjame ver nada más que acá dice. Bueno, acá por ejemplo tenemos el preorder escrito en Go para que vean que realmente es una boludez escribirlo. ¿Sí? Si yo tengo esto, ya está. Entonces vamos a hacer recorridos sobre un árbol. Yo ahora dejo de compartir acá y paso a compartir acá. Bueno, Mondi, necesito que te corras de... Sí, necesito que te corras. Gracias. Ok, vamos a dibujar un ratito. Ok, listo. Entonces, vamos a dibujar, voy a poner un árbol, voy a empezar a poner cosas. Voy a fijar que nadie, si alguien está haciendo una consulta o algo. Oye. No, listo. Entonces, voy a ponerme a dibujar acá. A ver, vamos a poner, no sé, R, S, H. Si quieren tienen letras, y yo voy ubicando en algún lado. Dijeron la M, así como poner la M acá. J vamos a ponerla por acá. Vamos a poner la N. El mala leche que puso la ñ. Vamos a poner la F acá. Y dame una letra más, a ver. Vamos a poner la Z, listo. Z. Ya está. Listo. Con esto es suficiente. Vamos a hacer los 3 recorridos. Me voy a tomar la licencia de correr esto un poquito. Me voy a poner colorcitos. Vamos a empezar con color océano, dice esto. Ok, vamos a hacer preorder. ¿Sí? Preorder. Preorder recordamos. Primero izquierda, primero a mí, después izquierda, después derecha. ¿Sí? Supongamos que o sea, yo lo que quiero ver ahora es en qué orden recorro los nodos. Supónganse que mi función es imprimir la clave y ya está. ¿Sí? Que el gato quiere salir. Ok, entonces, comenzando. Yo empiezo a hacer mi recorrido preorder. ¿Qué hago? Primero imprimo el dato que es R. Bien, primero imprimimos R. ¿Y después qué hacemos? Vamos al nodo izquierdo. Bien, vamos para la izquierda. Y ahora estamos en S. ¿Y qué hacemos? Imprimo S. Bien, ahora imprimimos S. ¿Y ahora qué hacemos? De vuelta a la izquierda. Bien.
Y ahora, ¿qué hacemos? Digan, tírenme letra. X, bien. ¿Y ahora qué hacemos? No, no hacemos M. Lo que Se fija hacemos seguir es, en la izquierda. vamos a la izquierda. En la izquierda estamos en el caso base. Entonces volvemos. Vuelvo a la X y ahora voy a la M. ¿Sí? Entonces, ahora, sí, vamos e imprimimos la M. Bien. En la M voy a la izquierda, no hay nada. Voy a la derecha, no hay nada. ¿Sí? Entonces, terminé en la M. Oye, terminé en la X. Termino en la X. Terminé en la M, vuelvo a la X, terminé en la X, vuelvo a la S. ¿Qué hacemos? Mientras yo voy borrando en esto. Va a la derecha. Bien, vamos a la derecha. Voy a un poquito más grande esto para... Bueno, vamos a la derecha, ¿sí? Y en la derecha vamos a imprimir L, ¿sí? Como... Voy a ponerlo. Entonces, imprimimos a L, después en L vamos a ir a izquierda, no hay nada, a derecha no hay nada, ok. Volvemos a S. Ya terminé, porque ya fui a izquierda, ya fui a derecha, vuelvo a la R, ¿sí? Entonces, ahora voy a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué sigue? Bien, imprimimos H, ¿sí? Esto debería ser una H. Ahí está. Imprimimos H. Después vamos a la izquierda, como no hay nada, volvemos. Vamos a la derecha, vamos e imprimimos J, ¿sí? Y ahora, bueno, más o menos veo que se están dando cuenta, vamos a derecha, está la N. Vamos a la izquierda, está la F, como es una hoja, izquierda y derecha no van a hacer nada. Después volvemos a la N, vamos a la Z, ¿sí? Es una hoja, no va a pasar más nada con los hijos. Vuelvo a N, ya terminé con sus hijos izquierdo y derecho. Vuelvo a J, voy a su derecha, no hay nada. Vuelvo a J, vuelvo a H, vuelvo a R, terminé. ¿Sí? Y con eso terminamos el pre-order. Vamos con el in-order ahora. El pre-order es el más fácil. Vamos con el in-order. ¿Qué hacemos? Recuerden, in-order es primero izquierda, después a mí, después derecha. Va a la S. Bien, vamos a la S. ¿Y qué hacemos? Va a la X. Bien, vamos a la X. ¿Y ahora qué hacemos? Se fija seguir en la izquierda. O sea, en realidad no. Vamos a la izquierda y no hay nada. ¿Sí? No hay ningún if, tengo hijo izquierdo, eso lo evitamos poniendo como caso base que el árbol es nil, es nuestro caso base. Vamos a la izquierda, no hay nada, volvemos a la X. ¿Y ahora qué hacemos? Imprime X. Bien, imprimimos X. ¿Y ahora qué hacemos? Va a la derecha. Bien, y ahora, bueno, a izquierda no tiene nada, imprimimos la M. No tiene nada a derecha, entonces terminamos con la M. ¿Sí? Volvemos a la X, terminamos porque ya vemos su derecha, volvemos a la S. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, ahí dicen imprimimos la S, ¿sí? Porque ya terminamos el lado izquierdo de la S. Ahora vamos al lado derecho. En el lado derecho vamos a ir a la izquierda de L, no hay nada, imprimimos L, vamos a su derecha, no hay nada, terminamos. Terminamos en L, terminamos en S, volvemos a R. Entonces imprimimos a R. Y ahora voy a su derecha. Ahora lo que es, estoy en H, a izquierda no tiene nada, así que ya está, imprime H. Vamos a su derecha, estoy en J, voy a su izquierda, estoy en N, voy a su izquierda, estoy en F, voy a su izquierda, no hay nada, entonces, bueno, listo, ahora imprimimos F, a la derecha de F no hay nada, vuelvo a N, lo imprimo, voy a, voy a Z, ¿sí? Termino en Z, porque ya está, es una hoja, no lo voy a seguir analizando, termino en N, vuelvo a J, ¿sí? Imprimo J, voy a su derecha, no hay nada, y termino volviendo en el recorrido. ¿Sí?
¿Se entendió bien este recorrido? Entonces voy escribiendo post acá. Bien. Vamos a hacer post order, que como recordatorio post order es primero izquierda, después derecha, después a mí. Entonces, estoy en R, que es donde empiezo. ¿Qué hago? Va a la izquierda. Bien, vamos a la izquierda. Estamos en S. ¿Qué hacemos? Va de vuelta a la izquierda. Bien, vamos de vuelta a la izquierda. ¿Y ahora qué hacemos? Entra al NIL. Va, Sí. es NIL y vuelve. Entonces, vamos a izquierda. Listo, terminamos. Vamos ahora ¿a dónde? A derecho. Bien, ahora vamos a la derecha. Y bueno, vamos a ir a la izquierda. A la derecha no va a haber nunca nada en una hoja. Entonces, imprimimos la M. Bien. Vuelvo a la X. Y ahora... Bien, imprimimos la X porque, bueno, ya vimos izquierda y derecha. Volvemos a S. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos para L. Bueno, como es una hoja, ya está, listo. Y ahora sí voy a imprimir S. ¿Sí? Porque ahora ya está. Desde S vuelvo a R. ¿Sí? O sea, vuelvo en la recursiva. Estoy en R, pero todavía tengo que ver su hijo derecho. Así que vamos al lado derecho. H. Izquierdo no tiene, pero tiene derecho. Vamos al derecho. Vamos a J. Desde J vamos a N. Desde N vamos a F. ¿Sí? Vuelvo a N. Ahora tengo que ir a Z, porque es su otro hijo. Y ahora sí, vuelvo a N y lo imprimo. Vuelvo a J. Desde J me tengo que fijar a su derecha. Como no hay nada, entonces imprime J. Ahora, me queda un poquito corto acá. Vuelvo a H. Y como ya vi izquierdo y derecho, listo. Vuelvo a R. Como ya vi izquierdo y derecho, imprimo. Y ahí terminé. ¿Quedó claro el post order? ¿Cómo funciona? De vuelta. Primero izquierdo, después derecho, después aplico mi. No tiene más magia que esto, no hay ningún caso borde ni nada raro, pero simplemente hay que recordar bien cómo funcionan estas cosas. Y ahora vamos a ir por niveles. El de niveles es en general que menos pelota le damos en el contexto de árboles porque es el que menos utilidad tiene. Tiene algunas, sí, pero o sea, lo vamos a dar, es parte de lo que hay que dar. Un momento que el gato primero no quería estar y ahora quiere estar. Entonces, vamos a hacer el de niveles, vamos a hacer el seguimiento. Perdón, pero ahí está. Vamos a primero tener nuestra cola auxiliar acá, ¿sí? Ok. Sí, gordito. Déjame dibujar. Entonces, supóngase que acá tengo, supóngase que esta es la cola que estoy dibujando. Inicialmente vamos a guardar AR, ¿sí? Y ya está. Hasta acá estamos bien. Entonces, Mondi, porfa. Entonces, lo primero que hacemos es desencolar, o sea, la cola no está vacía, así que desencolamos AR. Imprimimos R, ¿sí? Acto seguido, encolamos los dos hijos, S y H. Desencolo S, imprimo, y encolo los dos hijos, X y L. Desencolo H, imprimo. E imprimo los dos hijos. Como no tiene hijo izquierdo, no lo voy a guardar, pero sí a J. Desencolo a X, ¿sí? Bueno, es muy difícil cruzar una X, así que síganme el juego. X. No tiene hijo izquierdo, pero tiene hijo derecho. Desencolo la L. No tiene hijos, así que no hago nada. Desencolo J. Entonces, encolo, perdón, pongo J y pongo su hijo izquierdo. No tiene derecho, así que no lo encolo. Desencolo M. No tiene hijos, así que no hago nada. Desencolo N. Bueno, lo voy poniendo acá. Y guardo sus dos hijos, encolo sus dos hijos, F y Z. Desencolo F. No tiene hijos, así que no hago nada. Desencolo Z. Y ya está. Entonces,
Fíjense que viene RSHXLJMNFZ. ¿Sí? Perfectamente en niveles. Sirve para algunos algoritmos. Vamos a usar este recorrido implícitamente para otra estructura de datos que vamos a ver dentro de unas 5 clases más o menos. Así que no se quiere comer una planta y yo no quiero que se coma la planta. Ok. ¿Se entendió cómo funcionan los cuatro recorridos? Vamos a hablar mínimamente un poco para qué sirve cada uno, ¿sí? El preorder, o sea, cada uno tiene sus... Se pueden usar para, por ejemplo, el cálculo de la altura, si se fijan, es un posorder. ¿Por qué? Porque yo estaba yendo a izquierda y a derecha y después al resultado del máximo le sumo 1. Ahí es cuando me estoy considerando a mí mismo. Entonces es técnicamente como si fuera un posorder. Simplemente para que lo vayamos viendo, ¿sí? Hay muchos problemas que los podemos resolver de una u otra forma, medio de forma indistinguible, según como nosotros tengamos ganas. Pero en algunos otros casos no. Pero como cosa general, ¿para qué sirve cada uno? El recorrido preorder sirve mucho para reconstruir el árbol. Yo tengo el preorder y, por ejemplo, el inorder, y con eso yo puedo reconstruir el árbol. Muchas veces el inorder va a venir implícito por cosas que vamos a ver la clase que viene, pero con el preorder justamente por eso se usa para poder reconstruir perfectamente el árbol. El postorder sirve muchas veces, por ejemplo, para destruir el árbol. Si recuerdan, el TDA persona que estaba ahí medio implementar, era una estructura en árbol, donde tengo hijo menor, hijo mayor, pero es básicamente esto, ¿no? Y ahí yo tenía que sí o sí llamar primero para destruir a los hijos y después al padre. ¿Sí? Bueno, es así en general, por ejemplo, cuando tenían que destruir la memoria, liberar la memoria del árbol en C, primero llaman para los hijos, después llaman para el padre. Y así, o sea, primero destruyo izquierda, derecha, y después me libero a mí mismo. ¿Sí? Es en general como se termina haciendo. El de niveles no tiene tantos usos, sirve más que nada sirve para reconstruir el árbol en un tipo de árbol específico que vamos a ver dentro de un par de clases. Y también sirve para otras cosas que vamos a ver también en otra estructura. No tiene tanto más usos, pero bueno, es importante ver que está la alternativa, que existe. ¿Sí? Eso. Y el inorder, así nomás, no tiene ningún uso. O sea, sirve para, viniendo con el preorder, poder reconstruir el árbol. Pero, por ejemplo, el preorder con el posorder no permite reconstruir el árbol. Pueden ponerse algún ejemplo y van a ver que no pueden determinar de qué lado están las cosas. El inorder nos da un poco de noción que está izquierda, que está derecha. ¿Sí? Pero vamos a ver la clase que viene que el inorder va a tener una utilidad bastante piola y va a ser el más útil con un par de restricciones extra. ¿Sí? Entonces, segundito, stop sharing. Vamos a volver a las diapos. Bien. Bueno, no sé para qué hice tanto lío. Hasta acá. ¿Entendieron cómo funciona el tema de los recorridos? ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Entonces, si quieren, acá creo que acá les dejo un ejercicio que pueden hacer si tienen ganas, que es dado este preorder y dado este preorder y dado este inorder, reconstruir el árbol y, bueno, hacer el posorder de paso. Se los dejo, es un juego, es más un juego de ingenio que otra cosa, hasta que descubren más o menos cuál es, o sea, qué rol juega el inorder en todo esto. Pero bueno, y les puedo asegurar, hay un único árbol
que tiene este preorder y ese inorder. Así que si lo encuentran va a ser el árbol. Así que bueno, podemos, antes de terminar, vamos a hacer rápidamente el ejercicio de obtener la cantidad de nodos internos. Que recordamos, por cualquier cosa, los nodos internos son todos los nodos que tienen al menos un hijo, ¿sí? No, o sea, son las no hojas. Ok. Dicho eso, como recordatorio, vamos a escribir código. Escribamos. Ok, y volvimos acá. Y acá vamos a... Teníamos 4 nodos internos en nuestro ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mientras ustedes piensan, yo me voy a prender la luz. Bien, Isabel dice una función recursiva. Sí, bien, vamos a hacer una función recursiva seguro porque es un ejercicio de árboles. Bien, si es una función recursiva, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Caso base. Bien, ¿y cuál es el caso base? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Que si es igual a nil, return Bien, 0. bien. If AB es igual a nil, entonces tenemos que retornar algo. A ver, ¿qué retorneamos? Decimos, ¿cuántos nodos internos tenemos? Y bueno, si el árbol es nulo, no tiene nodos de nada, ni internos ni no internos. Así que, de vuelta, no cundan a la tentación de poner otro caso base que no sea este como primero. Como que hay ciertas cosas que tiene que hacerse básicamente. O sea, tiene que venir alguien. A ver, pongan a un caso base distinto, solamente, o sea, tienen que ir con una orden judicial directamente a decir y es, che, no posta, este no es el caso base. O sea, tienen que sentir ese grado de seguridad. Que pueden ir y discutirle a Messi, no, este no es el caso base. Ustedes pueden ir y discutirle a Messi, bueno, está bien, significa que deben tener unos muy buenos fundamentos. Si no, no lo hagan. O sea, y vayan con esto. ¿Sí? Ok, podemos hacer return de 1 más recursión izquierda más recursión derecha. Vamos a ver qué pasa. Return 1 más, supongo hacemos ab punto nodos internos, o sea, perdón, más ab punto derecho punto nodos internos. ¿Qué me devuelve esto? No, vamos a ver qué nos devuelve. ¿Por qué vamos a tratar de deducirlo? Vamos a ver qué nos devuelve con este caso, ¿sí? Va a fallar la prueba, ya se lo digo. Nos devuelve 7. No nos devuelve 4. Y ahí Nicolás tiró la posta, y Martín también. Y Andrea, bueno, ya varios tiraron la posta. Ok. Está contando la cantidad de nodos esto. No, en ningún lado hay un if que me distinga, che, estoy contando un nodo que sea interno de un nodo que no sea interno. Así que tenemos que distinguirlos de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahí ese que le dice, también habría otro caso base que si no tiene hijos devuelva 0. También podemos escribirlo. Hay distintas formas de escribir esto, ¿sí? Podemos hacer if ab punto izquierda es nil, ab punto derecha es igual a nil, return 0, ¿sí? Else, ahora sí podemos hacer esto, ¿sí? Porque ahora, cuando llegue a los casos donde tengo hojas, va a estar todo bien. Y eso vamos a ver. ¿Nos devuelve que está todo ok? Perfecto, en este caso funciona, ¿sí? Fíjense que con esta diferencia, esto ya pasa a funcionar. Otra forma de hacerlo, ¿sí? O sea, esta es una forma, es completamente válida, 100% correcta, ¿eh? Entonces, si es un hijo, no lo suma, ¿verdad? No entendí en el contexto de qué lo estabas diciendo, Candela. Si no tiene hijos, no lo suma porque es hoja y por ende no es interno. Ahí es como que lo estamos considerando especialmente. Otra forma de escribirlo, de vuelta, que esto es 100% válido, voy a escribirlo incluso más acá.
Ya sé que me va a chillar, no importa. Incluso lo voy a comentar por acá. Lo que vamos a hacer es, en caso, lo que puedo hacer es esto. Por ejemplo, contador 0. Si alguno es distinto a nil, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ver. Hago contador. También puedo hacer esto. Y también puedo, o sea, se pueden hacer muchas alternativas. Si se fijan, está haciendo lo mismo. Les muestro distintas formas de hacerlo. ¿Sí? Distintas formas de escribir exactamente lo mismo. ¿Sí? Todo de vuelta, todo lo mismo. Podemos dejarlo en la versión anterior. Tal vez a alguno esto le cierra, lo ve mejor. ¿Sí? Cualquiera de las dos es, de vuelta, es 100% correcta. Incluso vamos a ver que ejecuta y que va a funcionar. ¿Entendió hasta acá? ¿Estamos bien? O sea, los dos ven y dicen, che, posta, esto es lo mismo, me estás diciendo lo mismo, y está bien, yo lo muestro por cualquier cosa porque me ha pasado en cuatrimestres que algunos entendían mejor esto y otros entendían mejor la otra, y es como, bueno, listo. Alguna de las dos termina apareciendo en clase y yo trato de mostrar la otra. También debe haber una tercera forma más también de escribir de vuelta todo lo mismo, pero debe ser una combinación de estas dos. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, está todo bien. En cualquiera de los dos casos, la complejidad es lineal. ¿Sí? Fíjense que veo todos los nodos, veo todos y no descarto ninguno. Y en todos hago comparaciones y cosas simples y todo tiempo constante. Así que es ODN. Salvo que descarte una mitad o algo, o haga cosas lineales, esto no va a dejar de ser lineal. Así que bueno, sin nada más para decir, si estamos bien acá, podemos terminar la clase. ¿Estamos? ¿Alguna duda o algo? Bien, cualquier cosa, igual la clase que viene vamos a seguir con árboles, no es que... De paso, antes de cortar la grabación, aprovecho y menciono un detalle. Esto es algo que no vamos a considerar en la corrección del parcialito, por lo menos no de... O todo depende cómo escriban y etc. Quedó alguien trabado ahí. Listo. No hay Kahoot porque todavía no terminamos el tema. Hay un Kahoot potencialmente la clase que viene, o si no el lunes de la semana que viene. Algo que no vamos a considerar mucho en el parcialito es que técnicamente, a ver, habían dos formas en sí de escribir correctamente, ¿no? Que sea correcto. El ejercicio 1 de la clase pasada, de la clase del parcelito, que tiene que ver con división y conquista. La forma más correcta es hacerlo de forma ordenada. Es decir, primero tengo una función que busca el autor, tengo el autor, bueno, tengo otra función que me busca los libros, que podría incluso, como mejor, todavía mejor, tener una sola función de búsqueda que sea genérica y qué sé yo, y bla. Ok, eso es. Pero el punto es que una función solamente busque. La otra alternativa es una función que busque el autor y cuando lo encuentre, llame a la otra que busca, ahí en el mismo código, que llame a la otra y que haga la búsqueda binaria sobre sobre los libros. El problema que tiene hacerlo así es que no se puede aplicar el teorema maestro técnicamente. O sea, fíjense que me dicen, bueno, ¿cuál es el caso base ahí? Sí, estamos en un pequeño, gran problema. El teorema maestro solamente se puede aplicar cuando es de tiempo constante, y en este caso no el caso base, y en este caso no lo era, porque tenemos un caso que es logarítmico. E incluso, si no sé cómo lo habrían aplicado, tal vez les daba mal. Eso es lo que pasa cuando uno hace las cosas desordenadas. O sea, técnicamente si uno lo ve, si uno se da cuenta, che, esto es lo mismo, porque es a siguiente de que esto termina, se aplica esto otro. Y tal vez es como que podía haber sumado. Si se dio cuenta, bien. Y aplicaba por separado los teoremas maestros, está bien, está todo bien. Después, bueno, vamos a ver en función de lo que escriban cada uno. Pero ya que sucedió que hubo gente que escribía así, es decir, ajá, bueno, en este caso no se puede aplicar el teorema maestro, por mala suerte, porque necesitamos que el caso base sea constante, y en este caso no lo era. Pero bueno, no es algo que consideremos mucho acá,
porque en realidad nosotros lo que esperábamos es que lo hicieran ordenadito. O sea, a ninguno de nosotros se nos ocurrió hacerlo desordenado. Ese es el problema. Y topármelo. Recién cuando alguien me consultó, che, ¿cómo hago esto? Dije, uy, no, te conviene ordenarlo. Y ahí fue, bueno, cuando saltó. Así que bueno, nada, eso quería mencionar como un dato de color. O sea, obviamente estamos considerando esas cosas y decir, ajá, no esperábamos que esto pasara. Porque bueno, a nosotros, o sea, para nosotros es difícil considerar hacer las cosas de forma, o sea, nosotros obviamente tenemos en la cabeza la mejor forma de resolver un problema. Y podemos tener alguna idea de, bueno, acá pueden llegar a tener tal error. Pero no se nos ocurrió esto, por ejemplo. Que no cambia la complejidad, pero bueno. Así que bueno, sí, es muy difícil considerar todos los casos borde, más siendo de nuestro lado. El gran problema de las pruebas unitarias así es que las piensan los mismos seres humanos que las implementan, que implementó el código. Bueno, nosotros pensamos, no sé, tampoco sé qué habríamos podido hacer para evitarlo. Corto la grabación.